Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones. Estamos súper contentos de que nos puedan acompañar hoy. El tema que tenemos preparado para hoy es un tema de actualidad y bueno, es un tema que yo creo que nos concierne a todos y es la situación tan difícil que están viviendo nuestros hermanos en Venezuela. Para ello tenemos un invitado muy especial, Ricardo Rodríguez, quien con un grupo de amigos son los creadores del podcast No Somos Famosos. Él estará compartiendo con nosotros detalles sobre la situación que están viviendo las personas en Venezuela y si hay algo que nosotros podamos hacer para poder ayudar. Acompáñenos en este episodio de hoy. Aquí comienza el mejor podcast de variedad. Con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Ricardo Rodríguez, venezolano, periodista egresado de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela. Durante 10 años trabajó en el canal de televisión más importante de Venezuela, RCTV, donde se desempeñó como productor de noticiero, coordinador de noticiero, reportero y ancla de noticias de El Observador. Fue la última cara al aire luego del cierre final del canal por órdenes de Hugo Chávez. Luego se desarrolló en el área corporativa trabajando en la banca privada y finalmente su último trabajo en Venezuela antes de emigrar a Estados Unidos como un especialista de comunicaciones en Nestlé Venezuela, actualmente casado y radicado en la ciudad de Miami. Rick, bienvenido al programa. Muchachos, muchísimas gracias, de verdad les agradezco, me parece increíble estar aquí, qué gusto estar con ustedes grabando el podcast de ustedes, el programa de ustedes. Muchas gracias, de verdad, de parte de todo el equipo de No Somos Famosos para ustedes. Muchas gracias a ti, Rick. La verdad estamos muy contentos de que nos acompañes en el episodio de hoy. Y bueno, así como lo escucharon de él y como lo escucharon al principio, Rick tiene un podcast muy dinámico que se llama No Somos Famosos. Y bueno, tendremos la oportunidad de compartir más adelante todas las diferentes plataformas donde ustedes lo pueden encontrar. Bueno, Rick, para comenzar quisiera leerte algo que encontramos. De acuerdo a las Naciones Unidas, en el 2014 la inflación en Venezuela era de un 800%. En tu opinión, ¿cómo crees que Venezuela, después de haber sido un país con tantos recursos, llegó al punto en el que está hoy? Sí, si las Naciones Unidas dijo que la inflación en Venezuela en ese año era el 800%, es muy probable que a esta época ya sea literalmente el doble. Evidentemente, la situación de Venezuela ha ido decreciendo a medida que pasan los años porque básicamente tenemos un sistema político y económico muy desgastado que no ha sido cambiado, que no ha sido reestructurado, que no está acorde con las nuevas tendencias y que sigue amarrado a una idea de un falso socialismo que termina siendo un real comunismo. Y en esa sintonía, lamentablemente, el aparato productivo de Venezuela se ha deteriorado. Cada vez estamos más aislados en la región por culpa pues, de este régimen que a final de cuentas termina buscando aliados en naciones que lo único que buscan son sus intereses personales y no quizás el colectivo de la nación, ¿no? Que tiene que ver al final con la idea de que tú crees alianzas para que dos países, dos naciones, dos entidades, pues salga adelante. Además, el bolívar, que es nuestra moneda, está totalmente devaluada y es súper complejo ver cómo día a día para el venezolano común, el de a pie, todo termina siendo cada vez más costoso. Y esa es la realidad actual de Venezuela. Y ojo, eso sí, les aclaro algo, yo tengo 5 años fuera de Venezuela y estas pequeñas experiencias que les traigo es de mi familia que sigue allá y de cómo yo dejé a Venezuela hace 5 años, muchachos. Sí, realmente una situación bastante compleja la que tiene en este momento Venezuela. Realmente qué difícil. Tú dices algo muy importante y es que, bueno, empezó como un socialismo que en realidad es un comunismo. Yo quisiera retomar un poco esa frase que dijiste. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, ¿cómo está siendo ese comunismo? O sea, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás escuchando de las personas que quedan allá? Sí, efectivamente, yo creo que es algo peor que un comunismo porque la situación en Venezuela ahorita puede ser no solo de las peores de la región, sino de las peores mundiales. Incluso países con
actuales regímenes comunistas creo que pueden estar mejor que Venezuela. En este momento, lamentablemente, como les decía, el aparato productivo de Venezuela está detenido. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil para las empresas poder mantenerse activas. Por ejemplo, mi último trabajo en Venezuela fue una transnacional. Yo trabajé para Nestlé, que es esta importante compañía de alimentos. Y obviamente como transnacional, ellos, y les pongo este ejemplo particular, ellos necesitan obtener materia prima. Materia prima, por ejemplo, para hacer cereal, ¿no? Y eso pasa por un control muy extenso del Estado, que es el que regula las divisas o los dólares para que las empresas puedan adquirir, la materia prima para hacer alimentos, porque como les digo, no hay producción interna. Entonces, ¿cómo hace una empresa que necesita, por ejemplo, nombremos un ingrediente X, azúcar, para hacer algo? No se produce en Venezuela, pero tampoco lo puedes exportar, no lo puedes traer de otro país. Entonces ahí la cosa se empieza a complicar y es como poco a poco la situación se deteriora en cosas tan básicas como, por ejemplo, los alimentos o la medicina. Pero antes de entrar en este tema tan importante que es el de las medicinas, quiero retomar lo que acabas de decir, que también me llamó mucho la atención. En este caso que acabas de mencionar, por ejemplo, ¿qué hace una empresa que dice necesito azúcar y no puede encontrar azúcar en el país? ¿Qué pasa con ese producto? En este ejemplo específico, ¿qué pasa con Nestlé? ¿Les toca salir del país por no encontrar la materia prima? Lo que, por ejemplo, empresas como Nestlé le ha quedado por hacer es sacar algunos productos de su stock. Nestlé produce, imagínate, tiene una cartera de 20 productos o 50 productos. Si alguno de esos productos falla, si alguno de esos ingredientes que necesitan para la elaboración de estos productos falla, Nestlé tiene que dejar de hacerlos. Obviamente, por ejemplo, busca la manera de buscar algún otro tipo de proveedor, pero cada vez eso es más difícil. Entonces, si no hay un proveedor interno y tú tienes que ir al externo y el Estado no te da los dólares para comprar, nos vemos en una situación súper complicada. Entonces, puede ocurrir que dejen de producir por un tiempo hasta que el Estado quiera entregar algo de dólares para comprar ese producto y reactivar la producción de ese producto. Entonces, dentro de una cartera gigante como una compañía como por ejemplo era Nestlé, eso ocurría. Había momentos donde tú dejabas de producir el cereal X y bueno, seguías produciendo los otros tipos de alimentos. Pero en este caso estamos hablando de una empresa gigante que obviamente quizás puede seguir su producción, pero imagínate esa empresa pequeña que se dedica, no sé, a hacer algún fármaco específico y no tiene una cartera gigante como Nestlé. Muchísimas han cerrado, muchísimas se han ido, incluso hay transnacionales que se han ido. En el caso de Nestlé sé que sigue con una cartera muy reducida y con precios muy, muy altos, pero muchas otras empresas, efectivamente, transnacionales incluso se han tenido que ir del país. Aerolíneas se van del país porque básicamente, si tú no tienes la manera de tener una empresa que sea sustentable en el tiempo a través de los dólares, por poner un ejemplo específico de dólares, ¿cómo haces tú para tener un negocio? Porque tú en un negocio al final quieres ganar dinero, tú no lo vas a hacer gratis. Claro. Pero, o sea, una situación súper difícil. Tú estabas empezabas a hablar ya de los productos básicos, de medicina y de todo eso. ¿Qué pasa precisamente cuando las compañías dejan de poder, funcionar realmente y empieza a haber escasez? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué estás escuchando tú de las personas que siguen allá? Bueno, yo te puedo decir, y esto te lo digo con absoluto conocimiento de causa, que lo que a mí me ha tocado es literalmente, primero, si eres creyente en Dios, rezar para que tus familiares no se enfermen. Y si se enferman, lo que te toca hacer es, en mi caso, que estoy aquí en Estados Unidos, buscar las medicinas y enviarlas por avión lo más rápido posible. Cuando digo medicinas, tú quizás te estás imaginando algo así como complejo para el tratamiento del cáncer. Sí, eso no se encuentra, pero tampoco se encuentra acetaminofén. Tampoco se encuentra, cosas muy, muy sencillas para muy básicas como para tratar una alergia. Para los antibióticos, no hay antibióticos. Incluso pastillas anticonceptivas, yo me acuerdo antes de irme de Venezuela, no se encontraban en ningún lado. Imagínate lo grave que es a nivel de calidad y sanitario que puede ser eso.
Rick, realmente preocupante que las personas, bueno, no puedan tener acceso a ese tipo de medicinas básicas, ni para un dolor de cabeza o algo que podría ser tratado fácilmente como una infección y que sí se puede convertir, bueno, en algo más complejo sin el tratamiento adecuado. Y como decías tú, que ni que hablar de cosas más complejas, me imagino. Realmente imaginamos lo difícil que debe ser para las personas que están allá y lógicamente para los familiares que están afuera, que me imagino quisieran hacer muchísimo más y que desafortunadamente, bueno, no todo se puede hacer y sobre todo no se puede hacer tan rápidamente. Pero precisamente hablando de esto, una cifra que nos sorprendió leyendo sobre Venezuela es que un reporte de las Naciones Unidas que salió en el 2017, o sea, ya hace 2 años, como decías tú, puede ser que las cifras a hoy sean más altas, Te lo aseguro. pero decía que el 75% de la población había perdido un promedio de 8 kilos, o sea, casi 18 libras. Para una persona de un peso normal, 18 libras es muchísimo. Cuéntanos un poco en tu opinión, ¿por qué se está dando esta situación? ¿Qué está pasando con los alimentos? Es muy real. Ha habido diferentes oleadas, por decirlo, en esta situación con respecto a los alimentos. Ha habido oleadas donde no encuentras determinado alimento particular básico, como por ejemplo pollo, por decirlo de alguna manera. Porque como te digo, no hay producción interna y la manera de traer los productos es a través de dólares. Y el único que controla los dólares es el Estado. Y tú no puedes esperar que el Estado sea el que va a proveer de pollo a toda una nación. Entonces, obviamente, la cantidad no satisface la demanda. Entonces, ha habido distintas oleadas. Parte de estas oleadas es que no hay el alimento. Otra oleada es que el alimento está. Hay particulares que han tomado el esfuerzo de traerlo, pero lo tienen que vender carísimo. Entonces, el sueldo no te alcanza para comprar ese pollo. Entonces, tampoco puedes comprar pollo. Y sí, puedo darles fe que varias de mis amistades, varios de mis cercanos, que yo los veo, los veo en redes sociales, nos conectamos, los veo en fotos, sí hay muchos que han perdido peso. No porque están pasando hambre, eso también depende del nivel social de cada persona, por supuesto, pero sí te puedo decir que la dieta que tienen, incluso la clase media, si es que todavía existe una clase media en Venezuela, no es la mejor dieta ni es una dieta recomendada. Y eso también me lo contaron muchos amigos que tengo ahora aquí, que se vinieron hace 1 o 2 años, que veían cómo los alimentos que tú sabes, la típica, nosotros le decimos lonchera o la vianda que tú llevabas a tu trabajo, Claro. cada vez era más escasa, cada vez tenía menos proteína. Simplemente llevaban arroz y plátano porque no había para llevar carne. Entonces simplemente llenas tu estómago. Pero ¿estás siendo bien alimentado? No estás siendo No. bien alimentado. Claro. Qué difícil, realmente muy, muy difícil teniendo uno personas queridas y familia y que uno quisiera hacer más y realmente pues tiene los brazos hasta cierto punto pues atados, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que estamos hablando de la que literalmente es la nación más rica de Sudamérica y posiblemente de la América como tal. Estamos hablando de un país exportador de petróleos. O sea, no solo de petróleos, además de diamantes y otros tipos de materiales. O sea, si hay naciones grandiosas, como por ejemplo yo viví algunos años en Chile, que vive a través de la exportación de bronce o su agricultura, Claro. lo cual conlleva mucho esfuerzo. Imagínate lo fácil que puede ser sacar petróleo de cualquier hueco en la tierra, que tú tengas las reservas más grandes petrolíferas de casi todo el mundo, pero que tu país sea uno de los más pobres. Eso habla claro. O sea, ahí ni siquiera hay que dudar si el chavismo o el madurismo fue bueno o malo. Estás hablando de una nación rica que se empobreció. Evidentemente, la gestión y el management, por ejemplo, que tuvieron no fue el adecuado. Se lo robaron todo o lo invirtieron mal. Las dos, diría yo. Sí. Uy. ¿Y qué pasa entonces con este cambio, hablando un poco ya de la política nacional? ¿Qué pasa con este cambio de gobierno que al Sí. parecer es solamente algo figurativo con Juan Guaidó? Guaidó. ¿Qué, qué está sucediendo? O sea, ¿cómo ves tú, bueno, esa nueva posibilidad de presidente, porque en realidad pues no ha podido ejercer? ¿Qué crees tú que va a pasar con él? Me encantaría tener la respuesta a esa pregunta. Efectivamente, tenemos un gobierno paralelo, por decirlo de alguna manera. Legítimo, es legítimo. En las leyes de Venezuela, la figura de Juan Guaidó es legítima y en estos momentos el gobierno de Maduro es un gobierno de usurpación. Ahora, lamentablemente, tú no puedes
cambiar esa realidad porque ciertamente Nicolás Maduro sigue teniendo las Fuerzas Armadas a su favor y Juan Guaidó no lo tiene. Entonces, ¿cómo lograr la real transición cuando las personas que están infringiendo la ley, que en este caso el gobierno de Maduro, no quiere salir del poder? Lamentablemente quizás estamos hablando de una fuerza de choque, lo que se puso en algún momento sobre la mesa, que era algún tipo de intervención internacional. Yo creo que Guaidó está haciendo un gran trabajo generando liderazgo. Lo que pasa es que él tampoco tiene el poder en estos momentos de llamar a las naciones a hacer una intervención en Venezuela, lo cual sería bastante grave también. Entonces, al final estamos en un ciclo que cada vez se va haciendo más y más largo, donde la gente sigue sufriendo y sigue sufriendo, donde la gente quiere respuestas y se esperanza por este tipo de cosas, pero que lamentablemente en el tablero político es muy difícil resolverlo de ya para allá. Claro, estábamos viendo también aquí dentro de las estadísticas que la crisis que está teniendo Venezuela en estos momentos es mucho más grande que la crisis que tuvo Brasil en los 80s y los 90s y mucho más grande que la que tuvo Estados Unidos aquí en los años 30. Entonces es una de las crisis más grandes de los últimos 100 años a nivel mundial. Totalmente. Y la prueba fiel de que es una de las grandes crisis, no solo de nuestra América, sino del mundo, es ver este desplazamiento que hay de venezolanos por el mundo. Porque esto no es un éxodo, esto es una movilización obligada de muchos venezolanos que han tenido que salir de su nación, no siendo Venezuela un país que históricamente buscaba de emigrar. Todo lo contrario, Venezuela fue receptor de muchísimas nacionalidades, de la comunidad colombiana, la comunidad chilena, la comunidad española, la comunidad portuguesa. En aquellos tiempos, hablamos 50, 60 años atrás, que se la vieron muy mal, fueron recibidos por Venezuela. Pero el venezolano nunca emigró. Y muestra de lo grave que está la situación en estos momentos es este desplazamiento obligado que los venezolanos han tenido que emprender, incluso a pie. Yo salí de mi país teniendo trabajo, teniendo una carrera universitaria, pero hay muchísimos otros que simplemente les ha tocado agarrar su mochila y empezar a caminar hacia el sur del continente por 2 semanas para buscar literalmente un mejor futuro. Eso es la mejor prueba que yo creo que en estos momentos alguien puede tener de lo grave que puede ser la situación en Venezuela, porque el que agarra una mochila y se va caminando por 1 semana, más de 1 semana, en busca de un futuro incierto y con $5 en el bolsillo y 3 hijos de la mano, bueno, yo creo que esa es la prueba grave o la prueba fiel de cuál es la situación actual en el país. Claro. Eso lo vemos, disculpen que los interrumpa, eso lo vemos en países como Siria, imagínense. ¿A qué nivel estamos hablando? Sí, realmente muy duro. Además que, como decías tú anteriormente, no solamente son personas solteras las que están echando su vida en un morral, son familias enteras con niños y es coger lo más importante y salir solamente con algo en la espalda y tener la esperanza de, bueno, poder comenzar su vida en otro país, pero debe ser angustiante realmente llegar a esa decisión donde prefieres tomar el riesgo y coger a tus hijos y coger a tu familia y pasar una frontera que tener que, o que poder quedarte en tu propio país. Realmente una situación muy difícil. Exactamente. Estábamos viendo también que el 94% de los venezolanos vive actualmente bajo el nivel de pobreza. Sí, estoy seguro que es así. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el nivel donde tú dejas de ser pobre? Porque en Venezuela es muy difícil de calcular, porque tú puedes tener una familia de profesionales que ganan un sueldo de personas profesionales que no tienen el acceso o el poder económico, aún siendo profesionales, para comprar la canasta básica de alimentos. Entonces, ¿eso te hace pobre siendo clase media trabajadora universitaria? Si tú me lo preguntas a mí, yo diría que sí, pero estamos hablando de personas que pueden trabajar en empresas importantes, personas que han tenido estudios, que tienen educación y que trabajan todos los días de sol a sol. Pero el dinero, por más esfuerzo que puedan hacer las empresas, no va acorde con la realidad y con la inflación que todos los días va subiendo. Y los sueldos no suben a la misma velocidad. Y el venezolano... Exactamente. ¿Sabes qué es muy interesante? Que yo no lo sabía y me comentaron algunos amigos durante estos meses. En Venezuela se están comprando las cosas con dólares. Yo esto no lo sabía y esto yo no lo viví. ¿Con dólares? Sí, la gente tiene que tener dólares y, por ejemplo, va a una cita médica, le tocó a mi suegra
hace un par de días y tiene que pagar 20, $25 al médico. ¿Cómo hace? Y ella puede tener esos $25 porque nosotros se lo enviamos. Y Claro. así fue. Pero ¿cómo hace un venezolano que tiene un trabajo normal que no gana en dólares y que no tiene por qué ganar en dólares? No puede. De eso veíamos que la diferencia es que los precios de las cosas suben aproximadamente, decía un artículo que leía, 2 veces a la semana, es decir, el equivalente de un 20%, mientras que el bolívar seguía bajando más y más. Es decir, la canasta familiar sube de precio cada semana y el bolívar baja de precio más y más cada semana. Y lo único que, entre comillas, bueno, se mantiene estable o mantiene su valor es el dólar. Claro, eso veíamos que para comprar algo para la canasta básica tenías que llevar un bulto de billetes y según la BBC de que para comprar un kilo de pollo tienes que pagar 3 millones de bolívares. ¿Sabes tú cuál es el cambio actual del dólar al bolívar? Muchachos, no lo sé. No lo sé, no porque no me meta en internet, sino porque es muy difícil. O sea, si yo me meto en internet, seguramente vamos a ver una cifra puesta por lo que debería ser el cambio oficial. Recordemos que hay control de cambio en Venezuela. No hay agencias libres para ir a comprar dólares. Pero entonces, por otro lado, hay ciertas páginas web, ciertos buscadores como Dollar Today, que son los que día a día van lanzando lo que debería costar un dólar y obviamente eso va subiendo y va subiendo. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú no sabes realmente cuánto cuesta un dólar. No va a ser lo que dice el gobierno, pero también es un poco descabellado pensar en lo que una página web publica, pero mucha gente se guía por esas páginas web porque más o menos va en sintonía con lo que debería ser. Okay. Mira, nuestras familias pues que están afuera bueno, vivimos en países donde ha llegado muchísima migración de venezolanos. Ellos nos contaban que está tan devaluado que ellos venden prácticamente artesanías hechas del papel del billete, porque es completamente, o sea, está tan devaluado que en realidad es más decorativo que lo que pueden ya hacer. Entonces venden cositas hechas del billete cuando ellos llegan a otra parte. Bueno, fíjate que si tú tomas, imagínate eso, ese es el mejor ejemplo. Y es cierto porque yo los vi, hacen artesanías con billetes. Si tú agarras 2 billetes de 100 bolívares y haces una artesanía y vendes usaste 3 billetes, o sea, son 300 bolívares. Si vendes esa artesanía, que es una artesanía muy sencilla, la puedes vender en 500. Al cambio, digamos, 500 bolívares. O sea, ganas 200 por invertir 300 en billetes y ponerle algo de mano de obra. Bueno, les doy un hecho interesante. En estos momentos no hay liquidez de billetes en Venezuela. O sea, tú no puedes ir a un cajero automático y tener billetes. La gente utiliza pagos electrónicos y una cosa que se llama como Rapipago, no lo sé bien, porque el construir, por decirlo de alguna manera, los billetes es más caro de lo que el propio billete como tal cuesta. Imagínense eso. Si realmente me parece a mí, en mi opinión, es algo muy injusto que las personas estén teniendo que sufrir la falta de alimentos, de medicina y que se vean forzados a salir de su propio país y sobre todo teniendo un país que, como decíamos anteriormente, tiene tantos recursos. Y bueno, ¿a ti qué te gustaría ver siendo un poquito soñadores? ¿Cuál crees tú que sería esa salida para volver un poco a algo que entre comillas pudiéramos llamar normal? Buena pregunta. Mira, primero creo que la salida lamentablemente no va a ser pacífica, en mi muy humilde opinión. Estamos hablando con personas, los que están en el gobierno son personas que están dispuestos a quedarse ahí, aunque vean a su pueblo sufriendo. Y eso no está sucediendo hace 6 meses, eso está sucediendo ya hace muchos años y no van a dejar el poder. Una salida pacífica me parece muy difícil. Creo que una vez que se logre esa salida, ojalá se lograra más pronto que tarde, ojalá haya un gobierno de transición, una nueva era. Vamos a necesitar un gran tiempo de reconstrucción de país, porque yo creo que el venezolano ha sido muy afectado no solo en el espíritu, también ha sido afectado en la emocionalidad de cómo vive la vida. Claro. De perder esperanza, de levantarse todos los días sin poder tener sueños. Sueños mínimos y sencillos como querer comprarte una casa, cambiar tu carro, irte de viaje, salir de vacaciones. Todo eso el venezolano lo ha perdido.
entonces vamos a tener que enfrentar una gran reconstrucción moral en el tiempo, que yo creo que es lo más importante. Eso no solo pasa por el hecho de tener un gobierno nuevo, que es importante, eso pasa por el hecho de poder volver a sumarnos al camino correcto de cómo sacar un país adelante a través de la educación, a través de la cultura, a través del estudio y a través de la misma esperanza que yo creo que está tan golpeada ahorita. Porque hemos vivido tantas veces esta situación de esperanza de que ahora sí va a suceder algo y no sucede, que eso de una u otra manera te golpea el espíritu. Es muy difícil mantener la esperanza y la fe ahorita dentro o fuera de Venezuela. Claro, Rick, yo creo que tocas un punto súper importante, que es esa parte de ese aspecto psicológico, que la gente tiene que estar muy golpeada emocionalmente y psicológicamente. Y además del cambio político, tiene que haber un proceso de sanación, porque las personas que están en Venezuela, las que quedan ahí, bueno, y familias que están siendo separadas, es un proceso y un camino pues largo que sí requiere mucha sanación. Rick, si tú quisieras hacer un llamado, ¿cómo las personas podemos ayudar a Venezuela? ¿Qué crees tú que se puede hacer? ¿Cómo crees que podemos aportar un granito de arena? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que la más importante, hay muchas, yo voy a tomar una en específico y tiene que ver con algo que yo he vivido, que es el hecho de tener que salir de tu zona de confort y tener que irte de tu país. Yo le pediría a la gente que está recibiendo muchos venezolanos en Latinoamérica y en todo el mundo, que entiendan la situación que se está viviendo, que entiendan que muchas veces el venezolano no está allí simplemente porque decidió irse, está por obligación. Y hay muchos venezolanos buenos y muchos venezolanos malos como todos. Ahora, yo le pediría a la gente que abra quizás de una u otra forma su mente y sus corazones a conocer a esas personas y conocer esas historias. Y quizás incluso darles una oportunidad de ser parte de un nuevo lugar. Porque si yo hablo por mí, y aquí en Estados Unidos yo estoy muy agradecido con las oportunidades que he tenido, las oportunidades que sé que han tenido amigos que se han ido a otros países, y yo creo que eso es lo más importante. Obviamente la ayuda e incluso el hecho de yo estar aquí conversando con ustedes ya es una ayuda, porque al final tenemos que multiplicar el mensaje y hacer que la gente entienda qué es lo que se está viviendo, porque es muy complejo de entender. Y son estos pequeños espacios los que también ayudan a eso. Entonces yo creo que yo pediría ese tipo de cosas. Si pudiese pedir más, pediría, bueno, imagínense, la lámpara de los deseos, que de verdad tuviésemos la Venezuela que todos nos merecemos y que todos queremos. Pero estas pequeñas cosas, como por ejemplo ayudar al éxodo de venezolanos que están teniendo que salir del país, sobre todo los buenos, sé que hay muchos malos, no caer en terrenos de xenofobia, entender que al final la historia es cíclica. Y así como a Venezuela le tocó recibir a muchas nacionalidades en algún momento, bueno, quizás es el momento ahora también de tender la mano a los que valen la pena, para que quizás se forjen un futuro, quizás en otro sitio, y puedan tener un poco de lo que han perdido al tener que irse de su país. Yo creo que ese mensaje que dejas es un mensaje muy, no solamente bonito, pero es algo muy real y muy cierto, y esperamos que las personas que nos escuchan hoy te acojan ese llamado en su corazón. Si ustedes están en la posibilidad de poder ayudar a alguien que haya salido de su país, de que sea venezolano, sea de otro país, realmente queremos hacer esa invitación. Si tienen la oportunidad de brindar la mano, por favor, extiendan esa mano a las personas que lo están necesitando. Especialmente salir de un país no es fácil. Como decías tú, salir caminando con solamente recogiendo tu vida en una mochila es una situación ya de por sí bastante difícil. Así que si tenemos esa oportunidad en los países que nos están escuchando de tender una mano, por favor, hagamos eso. Muchas gracias por ese llamado, Rick, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo pienso que el tener la voz de alguien que lo ha vivido es diferente realmente a leerlo en un periódico, a leer una estadística. Escuchar las noticias. Esto se trata de conectarnos como seres humanos, de realmente sentir también las situaciones difíciles de nuestros hermanos. Así que, Rick, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por participar con nosotros. Muchachos, muy agradecidos por el espacio, de verdad, gracias. Es una labor encomiable lo que están haciendo. Gracias en el nombre de todos los que conozco, venezolanos y no venezolanos. Es un acto de solidaridad.
Gracias a ti, Rick, nosotros nos sentimos muy afortunados de poder contactarnos a través de este podcast con personas como tú. Y bueno, cuéntanos de tu podcast, cómo se llama y dónde te pueden encontrar las personas que quieran escucharlo. Actualmente estamos muy emocionados por un pequeño proyecto que tenemos. Bueno, es un podcast, se llama No Somos Famosos. Bueno, básicamente el podcast lo hago con 3 amigos, mi esposa, uno de mis mejores amigos y una nueva amiga que es cubana. La idea de este podcast es unir nacionalidades, poder aprender de culturas, tocar temas desde lo más superfluo hasta lo más profundo, pero pasarla bien. Eso es lo que queremos y le estamos dedicando mucho esfuerzo. Estamos muy contentos con el producto que vemos ahorita y muy contentos con la audiencia y muy contentos de poder hacer estos contactos con podcasts como el de ustedes y generar esa comunidad tan importante de lo que es actualmente y hacia dónde va, o mejor dicho, hacia dónde están actualmente las comunicaciones hoy en día. Este es el futuro y estamos en el futuro. Yo creo en eso y somos un ejemplo de eso. En estos momentos aquí conversando, ustedes desde el lugar que me están llamando, yo desde aquí, desde Miami, teniendo una conversación y tratando de entregar algo positivo y de valor a todos los que desean escucharnos. Bueno, ya lo escucharon. Rick Rodríguez de No Somos Famosos y una conversación muy interesante y con un llamado de acción muy importante. Rick, gracias por estar con nosotros y si puedes repetir, ¿cuál es la mejor plataforma para poder conectarse contigo? Básicamente, @No Somos Famosos. Gracias, muchachos, de verdad estoy súper agradecido. Muchas gracias por el espacio. No, Rick, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en el programa y bueno, antes de despedirte yo sí me quiero unir a lo que tú acabas de decir. Definitivamente es una invitación para escuchar podcasts. Es una plataforma que bueno, es gratis, nos permite conectarnos con otras personas, aprender de todo, de culturas, de temas variados. Pueden encontrar podcast de el tema que quieran, ya sea para distraerse, para entretenerse, para aprender. Así que sí es una invitación a que sigamos escuchando diferentes podcasts, nos unamos y nos apoyemos también. Así que Rick, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchachos, un abrazo apretado para ustedes y el mayor de los éxitos en este tremendo proyecto que tienen. Gracias a ti y extendemos ese abrazo a todo tu equipo. Y bueno, como dijimos anteriormente, también extendamos nuestra mano y ayudemos de la manera que podamos a nuestros hermanos de Venezuela. Hay también muchas organizaciones brindando ayuda y aunque nosotros en el programa, no queremos aconsejar una en específico, sí podemos decirles que hay muchísimas que sí tienen el respaldo legal y de gobiernos para poder brindar la ayuda necesaria y eso lo pueden encontrar con una simple búsqueda de internet. Así que apoyemos de la manera que podamos, aportemos nuestro granito de arena, ya sea emocional o económico o buscando abrirles una puerta con alguien que conozcamos. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y recuerden que también pueden encontrar los enlaces de Rick en nuestro website joseyalex.com. Si les gustó el programa, no olviden suscribirse y poner la notificación para que les avise cada domingo cuando un nuevo episodio esté disponible. Y recuerden que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Spotify y Anchor, entre otros. Gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos dentro de 8 días en un nuevo episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.